están formados. Primera instancia, cuando vamos a estudiar el cráneo, tenemos que pensar a entender lo que se llaman las vistas o visión. Entonces, en este caso aquí tengo la palabra vista, en la cual nos va a ubicar 5 grandes vistas. 5 grandes vistas como dibujo estamos viendo. Esta primera vista que corresponde a la vista, en este caso lateral, es decir, nos está proyectando el cráneo en el plano anatómico en una de las vistas laterales, derecha o izquierda. Luego tengo esta vista que se denomina la vista anterior. La vista anterior, que algunos textos la pueden denominar también la vista frontal. Vista frontal o anterior. Ok, en tercera instancia vamos a encontrar, esta es la primera instancia, esta es la segunda instancia. En tercera instancia vamos a encontrar la llamada vista inferior, que también le conocemos con el nombre de ¿qué? De base inferior, también conocida como base, en este caso externa, para referirnos a los accidentes que están por fuera. Y vamos a encontrar en cuarta instancia esta otra visión que corresponde a la vista o visión superior. También algunos textos le consideran o le llaman a esto el techo. Y la vista posterior, la vista o visión posterior, bueno, o dorsal, ¿no? Que también se le llama a esto por la posición anatómica que se ubica. Entonces es importante resaltar que en la vista vamos a encontrar estas estructuras o estos componentes del cráneo que se llaman huesos. Esto es un hueso, esto aquí será otro hueso, vamos a hacerlo aquí pequeño, esto será otro hueso, y vemos nosotros que estos huesos se unen mediante estas líneas que conforman las llamadas articulaciones, ¿no? Entonces estas son articulaciones. Entonces estas articulaciones, como la resaltamos aquí en la línea discontinua, a estas articulaciones específicamente se clasifican como articulaciones de tipo, son fibrosas, y toman la denominación de ¿qué? Toman la denominación de suturas. O sea, que todas las articulaciones que se encuentran en el cráneo se llaman suturas. Por ejemplo, aquí en la vista lateral estamos encontrando esta sutura que va a estar localizada entre este hueso y este otro hueso. De igual manera encontramos aquí otra sutura o articulación en la imagen 2. En la imagen 3 también encontramos en este punto unión de huesos que representan suturas. Aquí en este vamos a encontrar esta parte o esta unión que también representa suturas. Aquí podemos mencionarla, aquí podemos mencionar estas suturas, que primero que todo, con fines didácticos, el estudiante debe reconocer primero cómo se denominan estas articulaciones y el tipo de articulación. Funcionalmente a esta sutura le podemos dar un calificativo que dentro del cual podemos decir que se ubica dentro del grupo de las articulaciones inmóviles. Entonces, bueno, inmóviles. Bueno, entonces, continuando, vamos ahora a referirnos a cada uno de los componentes óseos que corresponden a estas visiones. Entonces, vamos a hablar
ahora sí, de la gran división que tiene el cráneo. Entonces, desde el punto de vista funcional, el esqueleto de la cabeza, que es ese que estamos viendo, ¿no? Está formado por dos grandes partes. Una primera parte que lo conforma el neurocráneo, que ese neurocráneo podemos decir que es la porción más dilatada y se encuentra en la región posterior superior, y el segundo es la cara, ¿no? Que lo vamos a encontrar en la parte inferior. Entonces, para determinar estas dos regiones, se traza una línea imaginaria que cursa o que nace a nivel de la glabela, sigue por el reborde orbitario superior, como estudiaremos posteriormente, sigue aquí por el hueso cigomático, se desplaza por el arco cigomático, sigue y se desplaza por encima del meato acústico externo, y finalmente llega hasta aquí, hasta a la parte anterior del proceso mastoideo. De modo que todo este territorio que está localizado por encima de la línea, a este territorio fue el que hablamos ahorita, que se conoce con el nombre de neurocráneo. Y decíamos que es la porción más dilatada, que en ella se va a encontrar lo que es el componente del encéfalo, que lo estudiaremos posteriormente en nuestro curso de neuroanatomía. Y aquí, resaltándole en este corchete o en este gran corchete, vamos a encontrar todo este territorio que se conoce con el nombre de cara. ¿Ya? Entonces, estas son las dos grandes divisiones que va a presentar el esqueleto de la cabeza, ¿no? Se divide en neurocráneo y se divide en cara. Muy bien, entonces ahora vamos a estudiarnos por visión los elementos óseos que conforman a estas regiones. Debemos entender que estos huesos que están aquí, ya los estudiamos en clases anteriores, se clasifican, estos huesos se clasifican como huesos planos. Huesos planos. Es decir, que los huesos que conforman el neurocráneo lo vamos a clasificar como huesos planos. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente página. En nuestra vista anterior, a la altura de ¿qué? A la altura del neurocráneo, como estamos viendo aquí, vamos a escribirlo aquí. Aquí estamos en neurocráneo. El hueso que vamos a localizar es el hueso frontal. Entonces colocamos aquí que a este hueso se le denomina el hueso frontal. Entonces vamos a encontrar que el hueso frontal por detrás aquí se une por esta línea o articulación que estoy viendo aquí, ¿no? Que estoy resaltando en este punto, con un hueso que está por detrás de él, el hueso parietal, y va a constituir la llamada sutura coronal. Que esta sutura coronal, cuando estudiamos los planos anatómicos, dijimos que divide al individuo en parte anterior y en parte posterior. Muy bien, entonces ya teniendo estas connotaciones, vamos a hablar que en su parte inferior, esta región del hueso frontal se encuentra alojado ¿dónde? En la órbita. Entonces podemos decir que esta es la porción orbitaria del hueso frontal, ¿ok? Del hueso frontal. Y vamos a encontrar que aquí describe un reborde. Este reborde que lo encontramos en este punto, que nos forma el llamado reborde orbitario. El reborde supraorbitario. Muy bien, el reborde supraorbitario. Vemos aquí en este grano que hay una pequeña escotadura aquí, ¿no? En este punto, que algunas veces se encuentra a manera de foramen o agujero, y va a formar el llamado foramen
foramen supraorbitario. Y por ahí va a emerger el ramo frontal del nervio oftálmico que pertenece al nervio trigémino. Bueno, muy bien, entonces, habiendo estudiado el frontal, también podemos resaltar o decir que el hueso frontal, el frontal también le vamos a decir que es un hueso impar y que se encuentra en la línea media y que es palpable en el individuo. Bueno, entonces, continuando en la vista anterior, vamos a localizar este hueso que corresponde al hueso cigomático. El hueso, aquí lo vamos a ubicar como hueso cigomático, entendiendo, muchachos, señalado aquí en color azul, que ahí habrá uno derecho y habrá uno izquierdo. Entonces, el hueso cigomático se encuentra haciendo parte de la pared lateral de la órbita. ¿Ok? De la órbita. Es muy importante resaltar también que él va a constituir la llamada región del pómulo. La rama de región del pómulo, que va a ser mi variable. Y en la parte lateral va a constituir este reborde, que también será llamado reborde orbitario, ¿no? Entonces, en su extremidad, ¿qué? En su extremidad lateral. Esto hace parte del reborde orbitario. Muy bien, hace parte del reborde orbitario. Entonces, como vimos anteriormente, él va a ser parte o uno de los elementos que constituye la pared lateral de la órbita, y aquí da un pequeño, hay una pequeña prolongación o proceso que va a constituir o a ser parte del llamado arco cigomático. Estructura visible sobre todo en la vista o proyección lateral. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente hueso que está por debajo de este, y en la vista anterior, este hueso que corresponde, ya aquí nos encontramos en región de ¿qué? En región de la cara. Esta es la región de la cara. En esta región de la cara, señalada en color azul, encontramos este hueso que corresponde al hueso que responde al hueso maxilar. Hueso maxilar, miren que el hueso maxilar es un solo hueso, un hueso único, ¿no? Maxilar, este hueso maxilar, vamos a encontrar que en su parte inferior tiene estas pequeñas elevaciones que se conoce con el nombre de los procesos alveolares. Y vemos nosotros que en este punto está una cavidad que se llama la cavidad alveolar o alveolo, y ahí es donde se articula ¿con quién? Con la placa dental. Entonces aquí se articula con el diente. Muy bien, eso es en la parte inferior. Ahora, en su parte superior vamos a tener esta elevación en este punto que se conoce con el nombre de proceso frontal del hueso maxilar. Vemos que él describe esta cavidad o recubre esta cavidad en su mayoría, que es la cavidad nasal, y en la parte inferior hace digamos que él hace parte de la llamada base de la órbita. Entonces se encuentra siendo parte de la base de la órbita, y aquí vamos a encontrar este reborde, miren, que corresponde al reborde. Este será nuestro reborde orbitario inferior. Y este reborde orbitario inferior, él se relaciona por debajo con este pequeño foramen que aquí lo estoy
resaltando en forma circular que se conoce con el nombre de foramen infraorbitario. Este foramen infraorbitario, por ahí emerge un nervio que se llama el nervio maxilar, ¿no? Que es la segunda rama de ¿quién? Del nervio trigémino. Muy bien. Entonces, seguidamente nos encontramos con estos dos pequeños huesos. Habrá uno derecho y uno izquierdo que conforman los llamados huesos nasales. Huesos nasales. Estos huesos nasales, como dijimos anteriormente, son pares y se articulan lateralmente con el proceso frontal del maxilar y arriba con el hueso frontal, esta sutura que se conoce con el nombre de sutura nasofrontal, ¿ok? Y ellos van a delimitar junto con el maxilar la llamada cavidad nasal, como podemos verlo aquí en este punto, ¿no? Este territorio hueco que tiene forma piriforme. Bueno, muy bien, entonces continuamos con los siguientes esquemas y ahora nos vamos hacia la vista lateral. Aquí nuevamente nos encontramos en el neurocráneo. Ok, vamos a encontrar este hueso. Miren que es un hueso de gran tamaño. Yo diría que es uno de los más extensos que tiene el neurocráneo. A este hueso se le conoce con el nombre de hueso parietal. Entonces, este hueso parietal, pues en él vamos a encontrar un accidente importante aquí, que son el tuber, que es esta estructura que se ve prominente. Vamos a encontrar que él se relaciona por delante a través con el frontal, a través de la sutura que la acabamos de mencionar ahorita, la sutura coronal, ¿ok? Por delante se relaciona con el frontal a través de la sutura coronal. Bueno, muy bien. Por detrás vemos que se relaciona con este hueso que no lo hemos mencionado todavía, pero que se los menciono enseguida, que es el hueso occipital mediante esta sutura que se llama la sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea, ¿ok? También le podemos llamar sutura parieto occipital y esta será la parieto frontal. Por debajo se une con esta otra sutura por el hueso temporal que forma la llamada sutura escamosa, por el nombre que recibe el hueso temporal en esta región. Entonces vamos a llamarle la sutura escamosa. También le conocen con el nombre de sutura parieto temporal. Bueno, muy bien. Entonces, estos son los apartes que hacen relación con el hueso parietal. Aquí, en la vista lateral, también se hace visible el hueso frontal, que ya lo estudiamos anteriormente, el frontal. Y como dijimos anteriormente, él está unido por la sutura coronal. ¿Con qué hueso? Está unido con la sutura coronal con el hueso parietal. Ok, entonces continuamos y hablamos ahora del hueso temporal, este que está aquí en azul, temporal. Importante resaltarnos que el hueso parietal y temporal son huesos pares, ¿no? A diferencia del frontal, que es un hueso único. Ya hemos descrito la sutura que lo está uniendo con ¿quién? Que lo está uniendo con el parietal, como podemos ver aquí. Aquí vemos esta sutura que lo está relacionando con el hueso que está ubicado por delante, con el efenoide, que se conoce con el nombre de sutura efenotemporal, y por detrás se articula con el occipital mediante esta sutura que forma la sutura temporo-occipital. Muy bien. Entonces, en él vamos a describir unos aspectos muy importantes. Esta pequeña saliente que estamos observando en este punto corresponde al proceso cigomático del hueso temporal,
y vemos nosotros que ella va a constituir, junto con el proceso temporal del cigomático, el llamado arco cigomático, que lo estudiaremos posteriormente cuando estemos estudiando la región temporal e infratemporal. Bueno, muy bien. Y en esta misma cara vamos a observar este otro hueso que corresponde al hueso occipital. Este hueso occipital, que como vimos anteriormente, aquí se relaciona por esta sutura con el parietal, la sutura parieto-occipital, y aquí se relaciona con esta otra sutura, con el temporal, que es la temporo-occipital. Esta pequeña saliente que tengo yo aquí me va a constituir la llamada protuberancia occipital externa. Es muy importante también resaltarnos, que no lo mencionamos y aquí está un poquito más visible, que el temporal limita aquí una pequeña saliente, que aquí también la observamos visible en esta otra imagen, como describimos el temporal, para formar lo que se conoce con el nombre de la porción mastoidea del hueso temporal. Muy bien. Que en el ser humano esta estructura es palpable. De igual manera, aquí tengo un pequeño foramen en el temporal que nos lo habíamos saltado, que va a formar el llamado poro acústico externo o conducto auditivo externo. Entonces, estos son los elementos que nos van a hacer parte de la vista lateral que hemos mencionado. Nos vamos con otros dos huesos que son visibles, en este caso el hueso esfenoides. Este hueso ya va a ser, aunque lo estamos viendo por la vista lateral, él también hace parte o tiene un gran territorio en la vista inferior, ¿no? Aquí específicamente nos está mostrando un componente de ese hueso que se denomina el ala mayor del esfenoide, que es visto aquí, sería todo este territorio, y esta saliente que tenemos aquí, que estoy señalándola con las dos líneas, me va a constituir el proceso pterigoideo, ya que se relaciona con los músculos del mismo nombre, los cuales van a tener origen en este sitio. Entonces, el hueso esfenoide, como podemos ver aquí, se une con esta sutura, con el parietal, con esta con el frontal y con esta con el temporal, e inclusive aquí se está uniendo con el hueso cigomático. Este punto que estamos señalando aquí con esta línea de color rojo me forma una zona declive o delgada que se conoce con el nombre de terion. El terion tiene una relevancia clínica porque en este punto, como el hueso se hace más delgado, una fractura en él puede lesionar una arteria que se encuentra específicamente a esta altura, que se conoce con el nombre de arteria meningea media. Y esta va a ser la responsable, cuando se lesiona, de extravasarse y originar los llamados hematomas epidurales, ¿no? Que van a tener una consecuencia o una interacción crítica, en este caso desde el punto de vista neurológico. Ok, entonces vamos ahora con este otro hueso. Aquí estamos hablando del neurocráneo, ¿no? Aquí estamos hablando de nuestro neurocráneo. Aquí tengo neurocráneo. Aquí de igual manera tenemos el neurocráneo. Y en esta parte, en la vista lateral, estamos viendo este hueso que corresponde al llamado hueso cigomático. ¿Ok? Hueso cigomático. Entonces, este hueso cigomático lo habíamos mencionado en la vista anterior, y vemos nosotros que
al unirse con el componente temporal, forma toda esta estructura ósea que se las estoy resaltando en este rectángulo, que conforma el llamado arco cigomático, el arco cigomático. Bueno, este arco cigomático tiene gran importancia porque él va a delimitar unos espacios. Por ejemplo, aquí estoy viendo este espacio que está en este territorio, que me va a formar todo ese espacio, lo que es la fosa. Vamos a colocarlo aquí arriba, lo que se llama como fosa temporal. Y por debajo de él, que será este espacio que inclusive aquí está un poquito oculto por la presencia de la rama de la mandíbula, este espacio que se observa al quitarse la mandíbula, forma la llamada fosa infratemporal. Ok, entonces aquí vemos nosotros que este espacio será la fosa infratemporal. Entonces esos aspectos son muy importantes porque en este sitio, en la fosa temporal e infratemporal, es el sitio por donde se van a encontrar o se van a distribuir vasos sanguíneos, venas, nervios, linfáticos, etcétera, ¿no? Que tiene una gran importancia desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, muy bien, entonces continuando con nuestra charla, vamos a ir ubicándonos con la vista posterior. Aquí tengo este hueso. Miren que este hueso son huesos pares, como les había mencionado aquí. Y aquí nos encontramos, ¿en qué región? Aquí también nos encontramos en la vista posterior, en el neurocráneo. Y aquí estoy viendo los huesos, ¿qué? Los huesos parietales, ¿no? Los huesos parietales que ya los estudiamos en la vista lateral. Miren que están unidos entre sí por esta sutura. Aquí la estoy resaltando, que está separando los dos huesos, ¿no? Será una sutura, podríamos decirle, interparietal, que va a dar origen a un punto o a un plano anatómico o la sutura que forma, que se llama sutura sagital. De hecho, el plano sagital toma el nombre por esta sutura, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, separado del hueso occipital por esta sutura que estoy resaltando, que estamos mostrando, que conforma la llamada sutura lambdoidea. Como podemos ver aquí, la sutura lambdoidea bien descrita, más o menos de forma triangulada. Entonces le colocamos aquí la sutura lambdoidea. Bueno, que está separándolo del hueso occipital. Aquí vamos a contar estas pequeñas elevaciones que forman la prominencia occipitales. Importante porque ellas determinan la forma de los cráneos que se encuentran en los diferentes cráneos. Por aquí vamos a encontrar unos pequeños forámenes que se llaman los agujeros emisarios. Forámenes o agujeros emisarios. Estos agujeros emisarios tienen una gran importancia. ¿Por qué razón? Porque por ello circulan o corren vasos sanguíneos, en este caso venosos, que drenan el escalpo o cuero cabelludo hacia el seno sagital superior. De modo que esta connotación anatómica es muy importante cuando existen traumas o lesiones a nivel del cuero cabelludo que pueden originar infecciones y traslocarse por estos forámenes hacia el interior del cráneo y ocasionarnos enfermedades infecciosas como la meningitis. Muy bien. Entonces aquí nuevamente me voy con el neurocráneo. Aquí otra vez coloco que esta parte corresponde al neurocráneo. En su vista posterior, y aquí vamos a encontrar este hueso, que es el hueso ¿cuál? El hueso occipital. El hueso occipital. Este hueso occipital, como dijimos anteriormente, tiene un aspecto triangulado que se une en su parte superior con los huesos ¿qué? Con los huesos parietales. ¿En qué sutura? La sutura lambdoidea, como podemos verla aquí.
se une lateralmente con la porción escamosa del temporal, que la estoy resaltando en este punto. Vamos a encontrar que esta sutura es par porque está unida a los dos temporales, ¿no? Aquí vamos a delimitar una pequeña línea, vamos a trazarla de manera imaginaria, ¿no? Aquí como se las estoy mostrando. A esa línea que les estoy mostrando aquí es lo que se conoce con el nombre de línea nucal superior. Importante porque en esta línea pues se van a originar músculos que pertenecen a la región de la nuca, y aquí tengo otra línea que corresponde a la línea, esta otra línea que estoy señalando aquí, que corresponde a la línea nucal inferior. Ok, la línea nucal inferior. Entonces aquí es importante ubicar esta pequeña, esta estructura elevada que estoy viendo en este punto y que la estoy señalando, la cual pues representa o es una zona palpable de manera cutánea que corresponde a la protuberancia occipital externa. Ok, esa es la protuberancia occipital externa. Entonces aquí abajo estamos observando estas salientes que tenemos aquí, esta saliente y esta saliente, que van a formar los llamados cóndilos occipitales. Los cóndilos, que esos cóndilos tienen una articulación de tipo plana que se articula con las masas laterales ¿de quién? De la primera vértebra cervical o atlas. Bueno, muy bien, y finalmente en esta vista vamos a encontrar este otro hueso que ya lo estudiamos en la vista lateral, que es el hueso temporal. Aquí solamente es para mostrarles los componentes que la constituyen. Aquí en la vista externa tiene esta primera parte que ya la estudiamos ahorita, que esa parte constituye a la porción mastoidea o mastoide, y esta concha que se ve aquí es la llamada porción escamosa, ¿no? Escamosa del hueso temporal. Entonces las relaciones articulares que presentan, en este caso esta sutura, que forma la sutura temporo-occipital. La intersección de la sutura sagital que viene aquí en su parte terminal con la landoidea, que es esta que estoy pintando aquí, me genera este punto que tengo aquí, que se conoce con el nombre de lambda. Este lambda en inicio fue un pequeño espacio, o ahí se delimitó un pequeño espacio que formó la llamada fontanela posterior, también llamada como fontanela lambdoidea. Bueno, muy bien. Que esta fontanela, pues, desde el punto de vista funcional, vamos a encontrar que ellas, pues, van a permitir dos cosas, ¿sí? Unirse cuando se da la salida del tránsito, o sea, el tránsito del feto por el canal del parto, y cuando va a permitir la expansión del cráneo durante el desarrollo del individuo. Bueno, muy bien, entonces ahora nos vamos con la cara interna. Entonces en la cara interna que forma la base vamos a encontrar este hueso, bueno, este espacio que lo voy a señalar con un corchete. Todo este espacio que está aquí me forma la llamada fosa anterior del cráneo. Este espacio que viene de aquí hasta acá, que me forma la llamada fosa media del cráneo,
la fosa media del cráneo. Y este tercer espacio que lo tenemos acá, aquí un poquito impedido visualizarlo por el occipital, que forma la llamada fosa posterior del cráneo. Bueno, muy bien, entonces esas son como las tres cavidades. La primera cavidad, vamos a encontrar aquí esta zona que ya la habíamos descrito, ¿no? Esta zona que estoy señalando aquí, toda esta zona. Esto es lo que corresponde a la porción orbitaria del hueso frontal. Esta es la porción orbitaria del frontal, ¿no? Vamos a encontrar que hay una del lado derecho y una del lado izquierdo. Entre ellas se va a localizar esta estructura o este hueso, ¿no? Que es un hueso único que está ubicado a cada lado de las porciones orbitarias. Este hueso conforma o corresponde a quién? Corresponde al hueso, al etmoides. Etmoides. Y en él, ¿qué vamos a localizar? Esta pequeña saliente que tenemos aquí la voy a resaltar, que me forma la llamada apófisis cristagallis. Que allí es donde se inserta la dura madre, o sea, a la altura del seno sagital superior, y estas pequeñas partes que tenemos aquí, que tiene forma de lámina que corresponde a la porción o a la lámina cribosa del etmoides, y por allí van a pasar o ingresan los filetes nerviosos del nervio olfatorio hacia el encéfalo. Bueno, muy bien, entonces me voy a la fosa media. Entonces en la fosa media voy a describir esta estructura que estoy señalando aquí en color rojo, este borde que hace parte del hueso efenoide y forma el llamado ala mayor del efenoide, ala menor, aquí me equivoqué, es el ala menor del efenoide. Muy bien, que esa ala menor confluye aquí en este punto y forma esta saliente que estamos observando aquí, esta saliente que son pares, y me va a constituir las llamadas los procesos clinoideos anteriores. Entonces entre ellos se encuentra aquí esta pequeña estructura que es el yugo, y aquí está este foramen. Y aquí está esto, que es el mismo ¿no? Forma el llamado agujero oftálmico. El canal óptico. Canal óptico por el paso del nervio del mismo nombre. Muy bien. Aquí vamos a encontrar estas dos salientes que las voy a resaltar aquí. Estas dos salientes que me formarán las llamadas los procesos clinoides posteriores. Entonces tengo aquí los clinoides posteriores. Bueno, muy bien. Y esta zona o este territorio que está aquí deprimido
forma la llamada silla turca. Este territorio que tengo aquí forma la llamada silla turca. Esa silla turca, que allí es donde se aloja la glándula hipófisis. En la parte inferior vamos a encontrar este pequeño foramen, miren que es par, que se conoce con el nombre de foramen rotundo o redondo mayor. Redondo mayor. Y por ahí emerge del cráneo el segundo par, la segunda rama del tercer par craneal, que es el nervio que es el nervio maxilar, ¿no? del nervio trigémino. Aquí vamos a encontrar este pequeño agujero que hace parte de este territorio que se llama ala mayor del esfenoides. Ala mayor del esfenoide. Este agujero que constituye el llamado agujero oval o foramen oval, que ese foramen oval, por allí es donde emerge del cráneo el tercer ramo del nervio trigémino, que es el nervio mandibular, y luego tengo aquí, que será el foramen o agujero espinoso. Este será el foramen o agujero espinoso. Bueno, muy bien. Entonces ahora me voy hacia la parte posterior, este pequeño agujero o esta pequeña parte que forma el llamado foramen lacerado. Aquí tengo el agujero carotidio que se observa hacia un lado, mírenlo. Aquí tengo esta porción que se llama la porción basilar del hueso occipital. Este territorio señalado aquí a manera triangular, como lo estoy dibujando, este territorio que está aquí, hace parte ¿de quién? Del hueso temporal y forma la llamada porción petrosa. En ella vamos a identificar este foramen que toma el nombre de foramen o meato acústico interno. Meato acústico interno. Ok, bueno, entonces hacia la parte posterior, aquí vamos a encontrar este foramen, que es el foramen yugular, donde tiene origen la arteria del mismo nombre, la arteria yugular, donde tiene origen donde tiene origen la vena del mismo nombre, la vena yugular, perdón. Entonces, en ese sentido, ya hemos abarcado todos los elementos, ¿no? Aquí vamos a encontrar este espacio que está aquí, que forma el agujero magno, y acá atrás, en la parte posterior, hay unos pequeños, este agujero que estamos viendo aquí, que se describe en esta zona, que va a formar el llamado agujero condilio. Bueno, muy bien, entonces esto es lo que hace parte de la base del cráneo. Ahora nos vamos con la base interna, la base externa, que la va a formar aquí el hueso maxilar. Este es el hueso maxilar. El hueso maxilar
en donde estamos ubicando la arcada dental. Aquí estamos ubicando el proceso palatino, proceso palatino, que forma el llamado paladar duro o paladar óseo, y esta pequeña estructura, pues, que no hace parte de ese hueso, pero que está en relación con él, forma la lámina horizontal. En este caso, pues palatina, ¿no? Y eso formará lo que es el paladar blando. Muy bien, entonces aquí estamos viendo el hueso maxilar articulado por debajo con la arcada dental y por arriba con el hueso con el hueso cigomático, que ya lo estudiamos en unas vistas, en la vista anterior y la vista lateral. Aquí nuevamente lo resaltamos para que usted lo observe, que también es visible en la vista inferior. Muy bien, aquí tenemos este hueso, que es el etmoide, que ya lo estudiamos en la base. El etmoides, que habíamos dicho, está formado por una lámina, una pequeña lámina cribosa o con unos poros, ¿no? Que le da un aspecto criboso, por eso la denominación de lámina cribosa del etmoide. Y aquí tengo el efenoides esto será el efenoide. Toda esta estructura la voy a resaltar aquí con un corchete. Toda esta estructura que estamos resaltando aquí con este corchete forma el llamado hueso esfenoides. Y vamos en el efenoide a encontrar dos grandes regiones. Esta región que está aquí, que forma el llamado o la llamada o constituye la llamada ala mayor del esfenoides, y en la vista interna la base forma el ala mayor, y estas dos salientes que tenemos aquí, esta que ya las estudiamos anteriormente, que forman las llamadas los procesos pterigoideos, ¿no? Esto forma los llamados procesos pterigoideos, porque está relacionado con los músculos del mismo nombre, ¿no? Aquí tiene la llamada fosa pterigoidea, ¿ok? Que está unida con cada uno de ellos. Bueno, finalmente, pues ya es para resaltar un poquito lo que hemos visto. Aquí tengo el hueso temporal. Este es el hueso temporal, que ya lo estudiamos en otras vistas. Aquí vamos a encontrar la porción mastoidea, visible aquí. Aquí tengo esta saliente, que si no la he mencionado, que es el proceso estiloides, el proceso estiloideo, que es una pequeña saliente y está en relación con uno de los músculos masticatorios. Este pequeño foramen que está limitado por la mastoides y la estiloides, que constituye el foramen estilomastoideo. Foramen estilo mastoideo, y por allí es donde emerge el séptimo par craneal, el nervio facial. Ok, entonces esta porción, aquí tengo esta parte también importante del hueso temporal que no hayamos descrito en otra, que se llama la cavidad glenoide. Entonces esta cavidad glenoide es la que se articula con el cóndilo de la mandíbula, que lo estudiaremos posteriormente. Bueno, finalmente vamos a tener la mandíbula. Entonces la mandíbula es el otro hueso que hace parte del esqueleto de la cabeza. La mandíbula, como podemos ver, es un hueso único, aquí visto en tres proyecciones. Una vista anterior, como lo podemos resaltar, una vista anterior. Aquí tengo una vista lateral, y aquí tengo una vista posterior. Entonces,
la literatura nos dice que la mandíbula es un hueso único, o sea, impar, que va a estar formado básicamente por 3 componentes. Este componente que tenemos de aquí hasta aquí me forma lo que se llama la rama de la mandíbula. Tiene todo este territorio que viene de aquí, que hace parte de la vista anterior. Este territorio que se conoce con el nombre de cuerpo de la mandíbula. Cuerpo de la mandíbula. Cuerpo de la mandíbula, y vamos a encontrar que entre la rama y el cuerpo está este ángulo. Aquí mírenlo, este pequeño ángulo que forma el ángulo de la mandíbula y que es palpable, ¿no? Y además que tiene una gran relevancia para la anatomía de la región del cuello. Bueno, entonces en la rama de la mandíbula vamos a encontrar aquí esto que es el cóndilo o apófisis condilar o proceso condilar, que este se articula con la cavidad glenoide del hueso temporal para formar una articulación, la articulación temporomandibular, que cumple unas funciones importantes dentro de los mecanismos de la masticación. Luego vamos a encontrar esta otra saliente que se llama el proceso coronoideo. Y ahí se va a insertar el músculo temporal. Muy bien. Eso es en la región de la rama. En la cara interna de la rama, vamos a mostrarlo aquí para salirnos, se encuentra este pequeño foramen que se llama el agujero mandibular. El agujero mandibular. Ahí se forma el agujero mandibular, que no es visible en esta imagen. Ok, el agujero mandibular. En el cuerpo de la mandíbula, como podemos resaltarlo aquí, vamos a encontrar aquí los procesos alveolares, que ya lo describimos. Estos son los procesos alveolares, que son estas elevaciones, que no son más que relieve del alveolo, sitio donde se insertan, en este caso se articula con los dientes, ¿no? El cuerpo, además de ello, vamos a encontrar en él estos pequeños forámenes, el foramen mentoniano o mental, por donde emergen los nervios del mismo nombre, ¿no? Para darle la inervación cutánea a la región mentoniana. Y este punto que tengo aquí, que aquí lo podemos resaltar también, es el mismo punto, se conoce con el nombre de mentón o proceso mental. Ok, mental, palpable en el individuo. Y en la vista posterior, aquí se hace visible el foramen que mencionamos ahorita, que es el foramen mental. Por aquí entran nervios, ¿no? Por aquí pasan nervios, que la tercera rama del nervio trigémino, el nervio mandibular, su componente sensitivo, que se distribuye por todo el organismo. Aquí hay una pequeña depresión que forma la llamada fosa. Esta depresión se forma la llamada fosa submandibular, la fosa submandibular, porque en ella se aloja la glándula submandibular. Está separada por esta línea que la da la inserción del músculo miloioideo, como podemos ver aquí, y por arriba se describe esta región que se llama la fosa sublingual. Esta será la fosa sublingual. Fosa sublingual, pues porque está por debajo de la lengua. Entonces, de este modo hemos terminado lo que es la anatomía ósea del esqueleto de la cabeza. Entonces nos vemos en una próxima clase para